¿Te ha pasado alguna vez que estás viendo una tremenda película con tus amigos o con tu familia o tus seres queridos y estás ya súper emocionado con la trama, estás muy enganchado con los personajes, vas en la mejor parte de todas y de repente, ¡boom!, en la mejor escena de toda la película se pausa? A mí me ha pasado, a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado y realmente no es chévere, no es para nada chévere. Algunas veces pasa porque algo sucede y quien tiene el control debe interrumpir la película, ya sea porque alguien llamó al teléfono o llegó a un domicilio o alguien llegó a casa y están timbrando y hay que abrir la puerta o alguien te necesita y te llama y debes atender. Recuerdo que una vez me sucedió en una sala de cine y esto es real. Estábamos en la sala y de repente la película se pausó. Cuando se paró, todos sospechábamos obviamente que algo andaba mal y efectivamente la cinta se dañó. También me ha pasado a veces cuando uso mi internet viendo una película por streaming y el internet de pronto se cae. ¿Verdad que todos odiamos cuando el internet se cae? Tal vez esta es la causa número uno de estrés y migrañas en estos días y la verdad es que en esos momentos quedamos muy intrigados de saber el final y hasta que no vuelva el internet pues no hay forma de saberlo. Sea la razón que sea, pues es muy difícil amar estas pausas. Nos desenganchan, nos desconectan, nos incomodan, nos intrigan, a veces nos asustan, nos generan frustración o ansiedad, como cuando se cae el internet. Pero a veces pueden traer cosas buenas que tal vez al principio no las vemos, como cuando te das cuenta que llegó fue la pizza que te va a saciar el hambre, o como me sucedió a mí, que te regalan un bono de cine para ver 2 películas totalmente gratis en compensación y lo que parecía un desastre al principio se convirtió en dicha. O ya sea que puedas tener un break para ir al baño o comentar la película con tus amigos, o estirarte, relajarte, descansar, en fin. Cuando miras estas cosas buenas, puedes llegar a amar las pausas. Dios ha dado pausa al mundo y el domingo pasado pudimos hablar un poquito de ello. Y entiendo que seguramente en este punto tú ya estás saturado de información, de noticias con respecto al coronavirus, con todo lo que esto implica, pero es un hecho que debemos afrontar. El mundo entero está detenido esperando a ver qué para el futuro y no podemos simplemente ignorar los cambios que se avecinan. Debemos tomar ventaja más bien de la pausa y reflexionar en temas realmente importantes. Por eso hoy seguiremos desarrollando esta serie preciosa y vamos a hablar de un tema que, como acabo de explicar al principio, puede generar intriga, miedo, ansiedad, pero si lo vemos con el enfoque correcto, podemos tener alivio y mucha esperanza. Es un tema que ha estado en boca de muchos en estos días y tiene que ver con una pregunta compleja y difícil de responder. ¿Es esta pandemia el fin del mundo? Y antes de que entres en pánico, déjame desarrollarte un poquito la enseñanza para que veas lo importante que puede ser el hablar de este delicado tema. Primero, es necesario y muy útil hacernos este tipo de preguntas. Hacernos las preguntas correctas nos puede llevar a encontrar respuestas maravillosas. Si hay algo que esta pandemia ha logrado, es que todos nos hagamos preguntas. Por ejemplo, hace poco escuchaba una prédica de Craig Groeschel donde hablaba de lo frustrante que puede ser esta situación para algunos y él daba un ejemplo de una pregunta que muchos se pueden estar haciendo en este momento. No sé si seas tú, pero muchos pueden estar preguntándose: Señor, ¿será que algún día me voy a casar después de este coronavirus? Imagínese, decía él, si antes era difícil conseguir esposo o esposa en la iglesia, pues ahora mucho peor, porque ya no vamos. O de hecho ya no vamos a ningún lado. Y así es muy difícil. Y aún más, si llegamos a salir a algún lado, así sea por un momentico a la tienda, todos tienen tapada media cara con el tapabocas. No hay forma de conseguir pareja así. Y puede que esta pregunta sea chistosa para algunos, bueno, tal vez para los que se están haciendo la pregunta no, pero hay otras preguntas más profundas, más complejas, más difíciles. El aburrimiento, toda esta situación puede llevarte a preguntarte si todo esto tiene sentido. ¿Hay propósito en la vida? ¿Para qué estoy acá?
Y si Dios existe, ¿por qué existe el coronavirus? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cuál es su plan? ¿Tiene un plan? Una pregunta más dura que tal vez algunos se han hecho y es muy real. ¿Voy a morir? Y si muero, ¿qué pasa? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es este el final? ¿Qué hay después de todo esto? Puede sonar increíble, pero el doctor John Lennox ya escribió un libro titulado ¿Dónde está Dios en el mundo del coronavirus? Lo empezó a escribir en marzo de este año y ya lo publicó. Wow, hablando de aprovechar la pausa. Y un extracto de su libro tiene una reflexión muy interesante acerca de esto. Dice así: cuando la vida parece predecible y bajo control, es fácil posponer el hacernos las preguntas importantes o quedar satisfechos con respuestas simplistas. Pero la vida no es así en este preciso momento para ninguno de nosotros. No es de sorprendernos que, cualquiera que sea tu fe o tu sistema de creencias, las grandes preguntas de la vida están emergiendo a la superficie y demandan de nuestra atención. Permítanme ilustrar en las palabras de Jesús lo que el doctor Lennox nos está diciendo. Lucas 12, versos 16 al 20, dice que Jesús contó una historia a la multitud. La historia dice más o menos así: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. En otras palabras, Jesús nos muestra con urgencia que no deberíamos pasarnos la vida haciéndonos preguntas superficiales, pensando únicamente en nuestro deleite presente, que es temporal, y por ello a veces debe intervenir, como lo está haciendo en este momento seguramente con la pandemia, y recordarnos que hay un futuro mucho más trascendental a cualquier pensamiento y obra en esta vida presente. A veces su forma de intervenir es ponernos abruptamente de cara a la muerte o al fin del mundo y mostrarnos lo insignificante de nuestros afanes y preocupaciones terrenales. Entonces, como ven, la pregunta que muchos están haciendo, si este es el fin o no, puede ser muy importante, puede ser una clave para salir de lo insignificante y superficial, entrando a un nivel de reflexión mayor y a un ejercicio bien trascendente y vital que puede ser más importante que cualquier cosa que estés haciendo en este mismo momento. Pero entonces, ¿cómo encontramos la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Cómo debemos enfrentarnos a esta pregunta? Si este es el fin esta pregunta de si este es el fin de todas las cosas, pues hay muchas y muy diversas respuestas y actitudes frente a esta pregunta y dependen mucho de tu manera de entender el mundo. Por ahora, solo tocaré las que creo que son más comunes en este momento y espero que Dios te hable cualquiera que sea el caso. Por supuesto, hay 1000 religiones, 1000 cosmovisiones, 1000 teorías acerca del futuro. De hecho, hay una nueva ciencia de hace unas décadas que es el futurismo y que solo piensan en esto. Pero obviamente yo quiero compartirte la visión bíblica y frente a ella hay dos maneras de responder. Apocalipsis 22,
el verso 7 y los versos 10 al 12 dicen: miren, yo vengo pronto, está hablando Jesús. Benditos los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. No selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, ¿cuáles son las dos maneras de responder según este pasaje? Fácil, escuchando lo que la Biblia dice o ignorándolo. El que es bueno seguirá siendo bueno y el que es malo seguirá siendo malo. Uno hará caso a la Biblia, el otro no. Y también, por supuesto, dentro de los que escuchan, también hay formas de escuchar, porque también se puede escuchar bien o se puede escuchar mal el mensaje de la palabra. Veamos primero este tipo de actitud en los que escuchan mal el mensaje. Mucho se especula, mucho se interpreta acerca de los últimos tiempos en la Biblia. Mucho se dice hoy en día, y más con esta pandemia, de cosas llenas de fanatismos, de interpretaciones dogmáticas, de cosas que no están en la Biblia. Y hoy abunda la gente que, aunque creen en la Biblia, están generando pánico innecesario por tomar actitudes incorrectas. Y voy a hablarte de dos actitudes incorrectas que se llaman escatofobia y escatomanía. Y no son nombres inventados por mí. Hay autores que hablan de estos términos. La escatología es tradicionalmente entendida como el estudio de las últimas cosas. Y de ahí es que vienen estos términos. Pero a veces las personas religiosas caen en estas dos tendencias contrarias e incorrectas. Los escatómanos, por un lado, tienen una preocupación tan intensa y a veces así como tan obsesiva con los últimos tiempos, que todo el tiempo andan buscando en las noticias argumentos para predecir que mañana mismo se acaba el mundo. Yo creo que hasta ellos ven el Armagedón en el chocolate o andan asustando a todos. De pronto en la mesa del comedor miran con sospecha a todos en su casa, a toda su familia, a ver si alguno ya es el anticristo. Se llenan de paranoia y le creen a todos los pseudoprofetas que aparezcan, que dicen que a la vuelta del mes se acaba el mundo. Todo el tiempo no hacen sino hablar del Apocalipsis. Por el otro lado están los escatofóbicos. Ellos, donde se encuentren con el escatómano, entran en shock, entran en pánico, porque al contrario, ellos no quieren ni que se les nombre Apocalipsis. No quieren saber nada del tema, lo evitan, les da miedo. Yo no sé qué clase de pecado escondido tienen, pero tienen una fobia, un miedo a irse al infierno y quedarse en el arrebatamiento. Aunque algunos de ellos, ahí sí, para estar viendo The Walking Dead o Día de la Independencia o Armagedón, esta la película de Bruce Willis, ahí sí son fans número uno del fin del mundo. Pero cuando les mencionan las profecías de la Biblia, se hacen los muertitos. Ahí sí no me digan, no escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado. Familia, por favor, no hay que obsesionarse con la escatología, ni hay que temerle. Lo que menos necesitamos ahorita es pánico o miedo. Estos dos grupos, ante la inminencia de un fin de todas las cosas, ya se quedan en una postura incorrecta de temor y de miedo. Y eso no es a lo que nos llama Jesús. Adicional a ellos, y ya es otro grupo, están los que ignoran o les parece mentira o incluso ridículo el creer que el mundo se va a terminar algún día y que Jesús volverá para cumplir todo lo que está escrito en la Biblia, como dice Juan en el Apocalipsis. Frente a este escepticismo, yo debo admitir que coincido en que puede que todavía no se acabe el mundo, pero de seguro lo hará. El universo es finito. Si tuvo un inicio, va a tener un final. Y no lo digo yo, lo dicen los académicos. Y académicos no cristianos coinciden con esto. Por supuesto,
un pensamiento muy respetable el mantenerse escéptico frente al evangelio, pero a mí me hace recordar de una canción de una chica que se llama Nicole Norman, que me gustaría compartir con aquellas personas escépticas que puedan estar escuchándome en este momento. Y me disculpan si la traducción suena un poco tosca. La canción dice más o menos así: ¿y qué pasa si tienes razón? ¿Y él fue solamente otro hombre agradable, Jesús? ¿Y qué pasa si tienes razón? ¿Y qué pasa si es verdad? Ellos dicen que la cruz solo hará de ti un ignorante. ¿Y qué pasa si esto es verdad? ¿Y qué pasa si Él toma su lugar en la historia con todos los profetas y reyes que nos enseñaron amor y vinieron en paz, pero luego la historia acaba? ¿Qué pasa ahí? Pero, ¿y qué pasa si estás equivocado? ¿Y qué pasa si hay algo más? ¿Y qué pasa si hay esperanza que nunca soñaste esperar? ¿Y qué pasa si saltas y solamente cierras tus ojos? ¿Y qué pasa si los brazos que te atrapan por sorpresa? ¿Y qué pasa si Él es más que suficiente? ¿Y qué pasa si esto es realmente el amor? Por supuesto, es una cuestión de fe, de creer. Y no puedo obligarte a creer en lo que yo creo, que Cristo viene nuevamente y con Él nuevos cielos y nueva tierra, y lo que conocemos hasta ahora desaparecerá. Si esto no llega a pasar, así te digo que lo creemos los cristianos, si tú te mantienes en tu postura, pues nada pasa, serás un olvido y tu cuerpo se descompondrá. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasará contigo si es verdad lo que dice la palabra? Y entonces, ¿qué dice realmente la palabra? En toda la Biblia hay referencia a los últimos tiempos, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Hay referencias enlazadas, conectadas, todas armoniosas. Y unos pasajes son más específicos con respecto al tema y otros son bastante difíciles de interpretar. Y yo no pretendo hacer hoy una exposición completa y acabada de escatología. La posición más sana en este momento es centrarnos en lo específico y en lo claro, y en lo demás esperar y discernir. De los pasajes más específicos, Mateo 24 dice que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto no es una pregunta nueva. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Voy a leer hasta ahí. El texto contiene más referencias a las señales antes del fin, pero con estas primeras ya es suficiente para comentar algunas cosas. Si te das cuenta, todo se está cumpliendo. Muchos se han levantado diciendo que son el Mesías de la nueva generación. Hay guerras por montones, siempre las han habido, pero cada vez son más devastadoras y hay más peligro de acabar con toda la humanidad. ¿Necesito hablar de las pestes? A una parte del coronavirus, hoy la humanidad se enfrenta cada vez más a más enfermedades que van apareciendo, muchas enfermedades nuevas que son más y más difíciles de tratar. El aumento de la población y la proliferación de ecosistemas urbanos cada vez más densos hacen que tanto las enfermedades como la seguridad alimentaria, como los desastres naturales tengan un mayor impacto sobre la humanidad. El fin se acerca, pero es ya, es mañana, es la otra semana, nos empezamos a enloquecer todos.
Déjame decirte que hay una clave en la palabra principio de dolores. Tanto Isaías 13, 6 al 8 en el Antiguo Testamento como Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4 asocian el día del Señor y el fin de los tiempos con un concepto bien interesante que es el de dolores, dolores de parto. Veamos los dos pasajes. En Isaías dice así por encima que cerca está el día del Señor y por tanto todas las manos se debilitarán y el corazón de todo hombre desfallecerá. Y vendrán dolores y angustias que se apoderarán de ellos como mujer de parto. Y en Tesalonicenses dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Sí, hay algunas palabras fuertes acá. Por supuesto que habrá justicia, retribución y castigo al final de todo. Y yo no quiero aminorar el tema, pero me quiero detener en el concepto de dolores de parto. Yo no soy experto en partos, pero todos estamos familiarizados con el proceso del parto en las mujeres. Y cuando comienza el proceso empiezan unas contracciones que a medida que se acerca el alumbramiento ocurren con mayor periodicidad y mayor intensidad. Hablar de dolor es difícil, pero un amigo muy cercano me ha enseñado en estos días que el dolor a veces es necesario y Dios lo ha usado para advertirnos que algo sucede. De no ser por el dolor, no habría forma de prevenir las consecuencias nefastas de la enfermedad. Entonces, ¿cómo interpretamos a Jesús en Mateo 24? En primer lugar, que su palabra es certera y que se ha venido cumpliendo desde que fue dicha. Los dolores de parto nos advierten que algo está pasando y que se está intensificando hasta que se dé ese alumbramiento. Pero el versículo 36 es muy claro. Dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿cuándo es el fin del mundo? No lo sabemos, solo el Padre. Pero lo que sí sabemos es lo dicho antes. Las señales se están cumpliendo y cada vez con mayor intensidad, como con dolores de parto. Y esto nos deja en un limbo entre el ya y el todavía no. Y tal vez en este momento quieras lanzarme tomates y me estás diciendo, pero todo esto para decirnos que no sabemos, pues sí. Pero esta es una muy buena respuesta. Porque lo que quiero decirte realmente es que debemos abordar esta respuesta desde el entendimiento de dos verdades. Uno, Jesús viene y viene para darnos victoria sobre todo el dolor, la angustia, la ansiedad y el sufrimiento de este mundo pasajero. El libro de Apocalipsis y las profecías escatológicas no deben considerarse como una historia de terror. De hecho, el mensaje central de ellas es realmente que la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado será completa y eterna ese día. Y todos los que le recibamos viviremos con Él en victoria eternamente. Ese es el verdadero mensaje. Su plan no es de terror. Mira lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, que el plan de Dios es bueno y bueno en gran manera si decides aceptarlo. Y dos, Jesús viene pronto, pero todavía no llega. Por lo tanto, nos ha dado una oportunidad ya mismo para prepararnos para su venida y esforzarnos por hacer de este mundo un mundo mejor mientras eso sucede. Un mundo en el que hagamos que su reino sea establecido. Dios no quiere que tengas pánico y terror de su venida ni del fin del mundo. ¿Por qué no, en vez de pensar en su regreso con miedo, entiendes que tras de su retorno viene la vida eterna y plena para los que han creído en su mensaje? Proverbios 10:28 dice que la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Dios quiere que te prepares
y hagas los ajustes que tengas que hacer y creas en lo que Él dice. Quiero hacerte parte, Él quiere hacerte parte de ese grupo de justos cuya esperanza es alegría y que salgas del grupo de los malos que no la tienen. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta debe estar llena de esperanza entre el ya y el todavía no, tal como los apóstoles lo enseñaban. Pablo nunca usó el mensaje de la segunda venida como herramienta de pánico o sugestión a través del terror. En Tesalonicenses toca el tema para consolar a los cristianos que habían perdido a sus seres queridos y darles la esperanza de que los volveremos a encontrar en la patria celestial. Él entendía que la muerte y resurrección de Jesús marcaron los primeros días de los últimos días y que solamente al aceptar las palabras del Evangelio se tenía acceso al evento glorioso después de que todo acabe, la vida eterna. Cuando él usaba esa preciosa palabra Maranata, significando el Señor viene, realmente quería expresar que tenía una esperanza de salvación, felicidad y vida eterna. ¿Es este el fin del mundo? Bueno, en cierto sentido, sí lo es, pero no sabemos cuánto va a durar estos últimos días. Pero sí sabemos que traerá esperanza a los que creemos en Jesús. En resumidas cuentas, Maranata se resume en la actitud de Pablo de vivir la vida esperanzado entre el ya y el todavía no de la venida del Señor. Y en uno de sus versos más representativos nos mostró la aplicación de esta esperanza venciendo al miedo de la muerte y al fin al decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esta no es la primera vez que estoy en cuarentena en mi vida debido a un virus. Recuerdo que a mis 14 años me contagié de varicela y tuve que aislarme. Y realmente me hubiera aburrido un montón y me hubiera llenado de ansiedad en esos días si no hubiera estado a mi lado mi abuelito. Aún con riesgo de contagiarse, él respondió a una pregunta que me generaba mucha preocupación y a veces como intriga. Y yo me preguntaba, ¿cómo será el fin de todo? Y con él en esa cuarentena estudiamos el Apocalipsis y es de los momentos más esperanzadores que he tenido en mi vida. Escucharlo exponer tan claro y tan conciso lo que la Biblia dice acerca del fin de los tiempos no me dio miedo ni ansiedad. Lo que sí hizo fue generar una convicción profunda de andar en integridad. Yo aproveché esa cuarentena para conocer más a Jesús y desde ese día me preparo con alegría para cuando todo acabe. Eso es lo que logra Jesús. Como dice el doctor Lennox, en tiempos de crisis, esperanza es lo que buscamos. Y el plan de Dios para cuando todo acabe es esperanzador para los que en Él creen. Yo quiero que aproveches esta pausa para que hagas lo que dice el Salmo 46:10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Este es sin lugar a dudas un llamado que hay que responder. Es un llamado a hacernos las preguntas correctas, a entender que las respuestas certeras a esas preguntas se encuentran en conocer a Dios y su plan. Y su plan es bueno y trae esperanza. Y sabemos que ese plan viene y se cumplirá. Y si Él ha dicho que es bueno, debemos aguardarlo así con esperanza, no con temor, ni con indiferencia. El que esté preparado tendrá su deseo cumplido. Hoy podemos decir con alegría, Jesús viene, Maranata. Prepárate como si Jesús viniera esta noche y trabaja como si demorara 100 años. Yo sé que puede que hayan personas, amigos, que esta es la primera vez que escuchan un mensaje acerca de Jesús, acerca de la esperanza que Él da para el futuro. Y yo quiero decirte que si hoy tú le quieres recibir en tu corazón, podrás tener acceso a esto.
No tienes que lidiar más con la pregunta de la muerte. No tienes que lidiar más con la pregunta de qué es lo que depara para ti el futuro, porque ya estás seguro en que vendrá vida eterna y vida plena para ti. Si es así, yo te pido el favor que hagas una oración conmigo allí donde estás y le digas: Señor Jesús, gracias porque hoy puedo entender que tú tienes un mensaje de vida para mí. Gracias por mostrarme que no tengo que vivir con miedo, sino con esperanza. Que lo único que tengo que hacer es acercarme a ti y creer en ti y en tu palabra. Yo te pido que perdones mis pecados y me aceptes nuevamente como tu hijo. Que escribas de nuevo mi nombre en el libro de la vida, para que en el día en que tú vuelvas nos encontremos y podemos gozar juntos la eternidad, agradeciéndote y lleno de felicidad en mi corazón por tu obra gloriosa. Te bendigo y de ahora en adelante quiero andar en integridad, preparándome para tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración y has aceptado a Jesús en tu corazón, ¿por qué no te comunicas con nosotros? Queremos guiarte, queremos darte una palabra de aliento, de consejo. Contáctanos al número que aparece en pantalla. Contáctanos para que podamos saber de ti y podamos darte una bienvenida a esta nueva familia tuya, que es la familia de Jesús. Y a ustedes en casa, yo simplemente les mando un abrazo gigante y les digo: no se afanen. Sí, háganse preguntas importantes, háganse las grandes preguntas de la vida, pero resuélvanlas en esperanza con Jesús. También quiero orar por ustedes. Permítanme ministrar a sus vidas. Quiero que cierren los ojos allí y oren conmigo. Mientras oren, si Dios les habla a su corazón, deje que el Señor sea el que le toque y cambie sus pensamientos y le dé paz. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú cada cosa la usas para bien de los que te aman, Señor Jesús. Incluso esta situación complicada de pandemia, de aislamiento global, Señor Jesús, tú la estás usando para que nosotros, Señor, reflexionemos, para que nosotros pensemos en ti, Señor, para que nosotros nos hagamos las preguntas indicadas. Yo quiero, Padre, que en este momento, en los hogares, tu Espíritu Santo esté hablando a los oídos y poniendo esas preguntas que los llevarán, Señor, a buscar respuestas en ti, Señor. Esas preguntas grandes, que toda persona que sea escéptica, que toda persona, Señor, que nunca se ha hecho estas preguntas, pueda sentir que tu Espíritu le está llevando a reflexionar, a meditar en ti, Señor Jesús. Y también permítenos, Señor Jesús, a llevar estas preguntas en paz, Señor. Llevar toda esta situación en paz. Afrontarnos con valor, con fe, Señor, a todo lo que esto implica, Señor. Incluso si estuviéramos, Señor, en riesgo de enfermedad, en riesgo de muerte, Señor, que podamos entender que para nosotros, si creemos en ti, el morir es ganancia porque nos encontraremos contigo, pero que también tenemos esperanza y paz de que tú, Señor Jesús, tienes en control todas las cosas, Señor, y que sí, tú puedes protegernos, Señor, pero también, Señor, nos puedes asegurar una fe que es capaz de vencer al miedo, a la muerte. Padre Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros a prepararnos con integridad, a seguir, Señor Jesús, limpiando nuestras vestiduras para que cuando nos encontremos nos halles limpios, nos halles dignos de ti, Señor Jesús. Permítenos, Señor Jesús, vivir cada día como si fuera el último para ti, pero también vivir cada día, Señor, como si faltara mucho por hacer en esta tierra. Te bendecimos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la esperanza de Dios esté en sus corazones. Dios les bendiga. Los amamos.